después de reencontrarse con su hija biológica, a la cual habían dado en adopción, la sedujo, se casó con ella y después le quitó la vida. Este caso ha inspirado incluso una película, así que ya se imaginarán lo fuerte que es. Alyssa y Steven Plaro se conocieron en 1995 cuando él tenía 20 años y ella apenas 15, a través de internet. Ella quedó tan fascinada que incluso huyó con él y se fue a vivir a su casa, pero fue la convivencia cotidiana que conoció realmente a este chico, pues debido a su temperamento tan volátil, ella tenía que estar alerta a sus constantes cambios de humor, y ya que debido a esto él tampoco conservaba tanto tiempo los trabajos, era ella quien tenía que aportar mayoritariamente a los gastos del hogar. Y a los 17 años quedó embarazada y dio a luz a una bebé a la que dieron por nombre Denise, pero Alyssa se fue dando cuenta con mucha preocupación que Steven era muy hostil hacia la pequeña, pues cuando ella lloraba él se irritaba muchísimo y la pellizcaba e incluso la metía a una hielera. Ella le rogaba que la sacara de ahí porque se iba a asfixiar y él solo lo hacía en el momento exacto para que esto no pasara. Y debido a que Steven tenía muchas armas en su casa, ella vivía en un miedo constante, por lo que a sus escasos 17 años la única opción que ella vio para salvar a su hija fue darla en adopción. Como se imaginarán, a Steven esto le dio lo mismo, y Denise fue con sus nuevos padres a los 8 meses de nacida, pero estos la rebautizaron dándole por nombre Katie. Ahí ella fue criada en un ambiente muy sano, totalmente diferente en el que ella había nacido. Le gustaba el arte y se dedicaba a dibujar caricaturas, y a los 18 años, cuando estaba a punto de mudarse a la universidad, les dijo a sus padres adoptivos que quería conocer a sus padres biológicos, y los encontró rápidamente a través de las redes sociales. Concertó una cita con ellos y los fue a visitar. Alyssa y Steven habían tenido 2 hijas más, pero el hogar de ellos ya estaba desestructurado, porque aunque vivían en la misma casa, ellos dormían en cuartos diferentes y estaban a punto de divorciarse. Pero estuvieron totalmente encantados de volverse a reencontrar con Katie, y esta se encontraba de la misma manera, por lo que se regresó a casa de Tony y Kaylee Fusco, sus padres adoptivos, con nuevas noticias. Ya no iría a la universidad, sino que se regresaría a vivir con sus padres biológicos. Sus padres adoptivos no estaban tan contentos con esto, pero no interfirieron, y ya estando instalada con los Plaro, el comportamiento de Steven comenzó a cambiar. Alyssa dice que ahora se quitaba la barba y se ponía pantalones más ajustados. Ella pensaba que estaba tratando de impresionar a su hija adolescente, pero cuando Steven se quedó durmiendo en el piso del cuarto de Katie, esto sí la preocupó muchísimo. Y al siguiente día que volvió a hacer lo mismo, ella muy enojada lo confrontó. Él, más molesto todavía, tomó a Katie y se fue en ese momento de la casa. Alyssa entonces se divorció de Steven y se llevó a sus 2 niñas menores a vivir con ella, pero siempre compartiría la custodia con Steven, y Katie se quedó a vivir con Steven. Ya un tiempo antes, Alyssa le había contado a Katie por qué la había dado en adopción, pero a esta pareció no importarle todo esto. Y en mayo de 2017, Alyssa leyó el diario de su hija de 11 años, en el que había escrito que su padre ahora las obligaba a ver a su hermana como su madrastra, que Katie estaba embarazada y que su padre llamaba a su bebé al bebé de su hermana. Alyssa, en total estado de histeria, llamó a Steven para reclamarle y este le contestó: "Pensé que lo sabías, estamos enamorados", e incluso le dijo que se iban a casar. Alyssa, muy furiosa, lo insultó y le dijo que era un enfermo, que ella era una niña y que además y por encima de todo era su hija. Y luego llamó a la policía, quienes comenzaron una investigación. Así y todo, Steven y su hija contrajeron matrimonio el 20 de julio de 2017. En este evento la barriga de Katie ya era muy notoria. A su boda asistieron la madre de Steven y los padres adoptivos de Katie. Y en septiembre de 2017 el bebé de estos dos nació. Katie posteaba fotografías de su nueva familia en sus redes sociales como si cualquier cosa. Y en sus papeles de matrimonio obviamente que habían mentido y habían omitido el hecho de que ellos eran familia. Pero la policía siguió investigando y en enero de 2018 ambos quedaron bajo arresto por esto y otros cargos más, pero salieron en libertad pagando unas fianzas muy elevadas y bajo la condición de que tenían que perder el contacto. Katie se fue a vivir con sus padres adoptivos y el bebé quedó bajo la custodia de la madre de Steven. Katie, que para entonces tenía 20 años, volvió a su vida y le dijo a Steven que ya no quería tener ningún tipo de relación con él. Esto le enfureció muchísimo porque para él, en su mente enferma, ella era su esposa. Y el 18 de abril del 2018, Steven fue a la casa de su madre y le dijo que le prestara al bebé para llevarlo con Katie para que ésta lo viera, pero en realidad lo llevó a su casa y ahí lo asfixió
hasta que este bebé de 7 meses perdió la vida. Luego él muy bien sabía que ese día Katie iría a visitar a su abuela adoptiva y se fue a encontrarla al camino. Ella, como lo esperado, iba en una camioneta junto a su padre adoptivo Anthony de 56 años. Ahí fueron alcanzados por Steven, quien abrió fuego contra ellos, quitándoles la vida también. Después se dirigió a Dover, Nueva York, y ahí se quitó la vida, no sin antes llamar a su madre y contarle todo lo que había hecho, y fue ella quien dio parte a las autoridades diciendo que su hijo había roto con su esposa y por eso estaba enojado. Alyssa dice que ella esperó 18 años para reencontrarse con su hija y conocerla verdaderamente, y este hombre le había arrebatado eso también.